Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenos de todo. Hoy está extremadamente nublado. ¿Qué dice mi gente? ¿Qué dice mi gente? Bueno, pues aquí estoy porque les voy a contar lo que he visto por ahí. Ustedes saben que yo a veces llego tarde a las noticias, 24 horas tarde, que tampoco es como mucho tiempo después. Pero usualmente, cuando llego, muchas veces me quedo perpleja como ustedes. Yo no sé si ustedes han visto, en estos días hemos estado hablando del hecho de Humbertico López. Y hablando de Humbertico López, hemos estado hablando bueno, de las cosas que ha dicho, etcétera, etcétera. Pero se nos ha olvidado ver algo que ocurrió en un canal que, que está en Facebook. Ahora, si ustedes me matan, no me sé el nombre exactamente de la página donde lo vi, pero sí sé que vi a Lázaro. ¿Saben que el nombre de Lazarito se me ha olvidado? Lazarito. Todo el mundo le dice Lazarito, pero ustedes saben que a mí me gusta decirle Lázaro. Y Lázaro ha estado hace par de días, 2 o 3 días, hablando de la familia cubana en la televisión cubana, por supuesto, un programa oficialista, y han estado hablando de la familia. Ustedes saben que en estos últimos tiempos, pues, óiganme, hay más juristas en Cuba que cubanos normales de a pie. Ahora resulta ser que todos son los juristas, los juristas, los juristas, los juristas, uno detrás del otro. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que están, por supuesto, desesperados, están controlándolo todo, están tratando de crear el miedo, y sobre la base de eso, pues están funcionando. Entonces estaba viendo yo a, a Lázaro teniendo esta entrevista con los juristas y también con psicólogos, trabajadores, comunicadores sociales. Hace algunos años, alguien me dijo, voy a estudiar comunicación social, y yo no conocía esa carrera, por lo menos no en Cuba. Y yo dije, ¿qué cosa es? Y me dijeron, no, es para, me explicaron, perdón, me explicaron y yo me quedé como que esta gente comunicador social, a mí esto me suena como a propaganda, me suena como a gente que va a estar allá afuera trabajando con la comunidad, trabajando con los cubanos, vigilando, qué sé yo. A lo mejor estoy completamente equivocada, pero yo encontré en Facebook la organización o la asociación, como quiera que le llame, esta organización, déjenme ver si veo la foto bien, porque como la tengo en pantalla no la puedo ver bien, pero les voy a leer lo que dice. Y lo que dice básicamente es que es como la especie de, a ver, déjenme ver dónde está la foto para yo leerla bien, verla yo grande. Dice Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Y dice, somos una organización social con personalidad jurídica propia y plena capacidad legal, al amparo del artículo 7 de la Constitución de la República de Cuba. Nuestros profesionales se desempeñan en la propaganda, oigan bien, nuestros profesionales se desempeñan en la propaganda, la publicidad, las relaciones públicas, la comunicación institucional y comunitaria, la mercadotecnia, la investigación de la comunicación, así como el diseño, la realización, bla, 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 bla. En dos palabras, señores, yo no sé ustedes cómo lo describirían. De hecho, la foto que está en pantalla, sí está la bandera, pero también está un niño con la foto del Che, etcétera, etcétera. Pero lo dicen ellos que se dedican a la propaganda y a la comunicación institucional, oficialista. Entonces, bueno, a mí me quedó claro que todos estos comunicadores sociales sirven definitivamente a la dictadura, incluso aunque estén en la calle, aunque estén en la comunidad, aunque estén en el barrio, aunque estén hablando con los cubanos de a pie. Y lo mismo los psicólogos, que fue una carrera que a mí me hubiera encantado estudiar, y no lo hice porque yo sabía perfectamente que bueno, ibas a tener que estar supeditado, como están muchísimos abogados, periodistas, psicólogos. Son profesiones que
A diferencia a lo mejor de un tornero que está detrás del torno, igual tiene que hacer lo que le dicen, pero estas son mucho más complicadas, las de un psicólogo, la de un periodista, porque trabajan a nivel social. Y bueno, ahí pueden obtener resultados, trabajar para la dictadura, preparando esa sociedad que después ustedes van a ver que para mí ha sido una sociedad laboratorio. Y yo tengo dos videos, uno de ellos muy importante porque es un material histórico de los años 80 de lo que ocurrió en la Embajada del Perú, que se lo quiero enseñar. Pero fundamentalmente yo quiero entender cómo trabaja la oficialidad a nivel comunitario con la familia. Y en este programa de Lázaro, él llevó psicólogo, llevó, creo que había uno que era un jurista, bueno, ya ustedes saben, tratando de explicar que creo que van a querer cambiar el código familiar, el código de familia, que el actual, hasta donde yo entendí, es el que está vigente desde 1975. Y aparentemente ahora está en el proceso de cambiar ese código de familia. Lo interesante, muy interesante, es que en este programa de Lázaro con todos estos profesionales se enfocan básicamente en la diversidad de la familia cubana, porque ellos ahora, después de tantos años hablando de igualdad, 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 todos somos iguales, todos somos exactamente iguales, todos vamos a vivir iguales, todos vamos a tener lo mismo, todos vamos a responder de la misma manera políticamente hablando, pues ahora ellos descubrieron que el mundo se mueve al son de la diversidad y entonces ahora ellos quieren ser extremadamente diversos. Y se concentran sobre todo, hay una parte que yo no comparto porque son personas en la calle y bueno, cubanos como cualquier otra y no quiero traerlos a la pantalla, pero hay una parte donde un señor ya de edad, aparentemente homosexual o gay, pues él habla y explica sobre la posibilidad del matrimonio gay, de adoptar hijos por pareja gay, etcétera, etcétera. Y casi todo el programa de Lázaro, aunque habla de esa diversidad, la mayoría del tiempo se concentra en esas familias que ahora son diferentes y las familias gay que podrían crearse, etcétera, etcétera. Pero hablan de la familia cubana. Por supuesto, hacen una entrevista en la calle para que la gente hable de su familia. La gente siempre va a hablar bien de su familia con esa que tiene una buena relación. Pero yo quiero hablar y de alguna manera la contrapartida de Lázaro, porque parece que Lázaro no se ha enterado. Lázaro está haciendo un programa de una familia ideal eh, en Cuba y yo quiero hablarle a Lázaro también de cómo ha sido canjeado, digamos, la tranquilidad, cambiada la tranquilidad de la familia cubana, el progreso saludable de la familia cubana por política en Cuba. Quiero hablarle un poquito. Pero vamos a ver, yo quería empezar con el documental con el video que yo tenía, pero voy a empezar como de atrás para adelante. Quería empezar desde el año 59 a contar lo que pasó, pero antes de hacer eso voy a enseñar un video donde aparecen unas cuantas, muchas familias cubanas durante la Embajada del Perú en abril de 1980, cuando tantas familias cubanas, desesperadas por la situación económica, social y política, deciden abandonar el país desesperadamente y ingresan en la Embajada del Perú para poder escapar. Y luego son maltratados por los mítines de repudio, por la sociedad, se les llamó escoria, se les llamó apátrida, se les llamó lo peor, la crápula de la sociedad. Y cómo estas familias trataban de escapar de Cuba, de un país donde supuestamente es un paraíso y las familias estaban bien tratadas. Vamos a ver ese videito corto y después vamos a empezar por donde yo quería empezar. ¿Les parece? Vamos allá.
O sea, que aquí hay una gran representación de la intelectualidad cubana. Aquí no han dado salvoconducto y no han cogido en la calle, no han paliado, no han tirado piedras, no han dado golpes a las mujeres. Bueno, ya vieron ustedes ese material que de verdad es importantísimo, es histórico, que es un material grabado dentro de la Embajada del Perú en el 1980. Ustedes vieron madres con hijos, un montón de menores, familias enteras, cómo estaban, el calor que había allí, lo vieron. Imagínense una casa, todos hacinados, sin aire acondicionado, por supuesto, con una comida súper mala. Yo recuerdo aquella historia que les llevaban unas cajitas, que le llevaba la policía cubana, les llevaban unas cajitas de comida que se mataban por alcanzarlas, porque además no llevaban para todos las que alcanzaban. Y yo me pregunto, yo le dejo ese pedacito, ese material que es histórico, a esa gente que todavía cree que Cuba era un paraíso tropical donde todo era maravilloso. Es una cuestión de sentido común lo que yo les preguntaría y les dejaría ahí a personas incluso no cubanos, a cubanos que todavía dicen creer. ¿Por qué? ¿Por qué un grupo tan grande de personas estaría dispuesta a pasar por esto en el año 80? En el año 80, a 20 años de una revolución maravillosa que había conseguido, que había alcanzado. ¿Por qué estarían dispuestos a pasar por esto para escapar del paraíso? Háganse esa pregunta, es una cuestión de sentido común. Ahí está el material, es innegable, está probado. Entonces, es interesantísimo que nosotros hablemos de lo que está proyectando la dictadura cubana en los medios, más de la propaganda, con todos los comunicadores sociales. Yo no sé si Lázaro es periodista o es comunicador social. Ahora no lo tengo claro, porque ahora me da la impresión que esto de los comunicadores sociales son una especie como de trabajadores sociales, periodistas de barrio, qué sé yo, en función de la propaganda oficialista. Vamos a ver un fragmento del video en cuestión donde Lázaro públicamente habla con estas personas sobre la familia cubana y después vamos a conversar sobre eso. Yo voy a tratar de parar el video a menudo, a ver si esto me lo deja hacer. Ustedes saben que yo no soy muy letrada en la cuestión tecnológica, pero lo intento y conversamos. Si no, pues lo vemos completamente y después hablamos. Son las familias cubanas, qué características tienen. Para contar también con su opinión, mi colega Maray Suárez salió a la calle a buscar algunas respuestas a estas interrogantes y palabra precisa se las presenta. Cuando hablamos de nuestra familia, todos los sentidos. Después viene todo lo demás, la convivencia, todo lo demás. Eso hay alguien que está incluso por la adopción, que las parejas de cualquier tipo puedan adoptar niños también. Los niños necesitan amor y cariño. en medio de una cultura. Ven, esto es de lo que yo hablaba, la persona que en la calle hablaba, y esa es más o menos la tónica de todo el video. Voy a ver si apretándolo otra vez continuamos en el mismo lugar. Si empieza de nuevo, pues ya lo dejaré. Pero eso es lo que dice esta persona y que después van a ver cómo Lázaro continúa y de qué va el tema fundamental de ese programa. Son las familias cubanas, qué características tienen. Para contar también con su opinión, mi colega Maray Suárez salió a la calle a buscar algunas respuestas a estas interrogantes y palabra precisa se las presenta. Cuando hablamos de nuestra familia, Todos los sentidos. Después viene todo lo demás, la convivencia, todo lo demás. Eso hay alguien que está incluso por la adopción, que las parejas de cualquier tipo puedan adoptar niños también. Los niños necesitan amor y cariño.
En medio de una cultura patriarcal y machista, poco a poco ha ganado espacio la diversidad en los tipos de familia. Más entrevistas hay de todo, como en Botica, hablando en buen cubano. Hay parejas casadas, núcleos en los que conviven varias generaciones. Esto siempre genera muchas tensiones al interior de la familia. No siempre son únicamente esa concepción antiquísima de mamá, papá y los hijos. ¿Cuánto han variado las familias cubanas desde aquella visión primera de la madre, el padre y los hijos? Hoy hablamos de familias, tipos de familia, profesor. Sí, se ha avanzado de un derecho de familia a un derecho de las familias en el derecho. Y ese plural al cual se ha hecho alusión no es sino una manera de visibilizar a través del lenguaje ese variedad, ese principio de pluralidad familiar. Lo que hemos visto no es sino un reflejo del mosaico familiar que hay en Cuba. Familias extendidas, familias nucleares, familias monoparentales, dentro de las monoparentales matrilineales, con la cabeza de la mujer, patrilineales, con cabeza de hombre, las familias ensambladas, o sea, esas familias que proceden como consecuencia de una ruptura anterior del matrimonio, o una familia monoparental que diviene después en una recomposición de ambos miembros de la pareja, que puede ser una pareja homoparental o puede ser una pareja heterosexual, o sea, a la cual van a vivir hijos de uno y otros. Por lo tanto, hay esa variedad de familia que la Constitución va a enarbolar en el artículo 81. El Código de Familia vigente responde a un contexto social, a una realidad social diferente a la actual. Fue uno de los códigos más avanzados de su tiempo. De hecho, fue referente en América Latina. Muchos códigos después, posteriores, pues siguieron las pautas del Código de Familia cubano de 1975. La familia cubana no es una familia de laboratorio, es decir, la familia cubana no es una familia de laboratorio, es decir, la familia cubana no es una familia de laboratorio, es decir, nos hemos alimentado de sociólogos, de los resultados de investigaciones de la sociología, de la psicología, de personas que tratan directamente los conflictos familiares desde la psicología, los demógrafos, las estadísticas. Código para todos, pero es que en esa inclusión implica cómo yo voy a visibilizar cada uno de los sectores vulnerables dentro de la familia. Cómo enfocar los derechos de los adultos mayores, no solo con una visión compasiva o tuitiva de los adultos mayores, también con protagonismo, con la autonomía del adulto mayor, capaz de decidir su propio proyecto de vida. Muy pendiente siempre desde la Federación de Mujeres Cubanas de su responsabilidad como presidenta de atender disímiles problemáticas familiares, de estar muy pendiente de cómo quedaría reflejada esa diversidad y esa inclusión en un nuevo código de la familia. Y realmente yo creo que va a ser un homenaje a ella tener un código que nos trascienda como sociedad y nos permita llevar ese humanismo del que nuestra sociedad es realmente un ejemplo. Bueno, ustedes me dirán, yo me quedo así, me quedo boba, como dice la chona, yo me quedo boba, como dice la chona, porque en primer lugar, dice Lázaro, inaugura el cerebro, che. Inaugura el cerebro, prenderlo, échalo a andar, che. Miren, dice Lázaro, quiero aclarar que yo soy pro familia de todo tipo. Yo no tengo ningún problema con que las parejas gay se casen, con que las parejas gay adopten niños. Yo prefiero niños adoptados por parejas que van a cuidarlos y amarlos. No me importa el sexo de la pareja. Prefiero una pareja gay cuidando a un niño, adoptándolo, a una pareja straight que lo maltrate. Yo no tengo problema con eso. Pero de ahí a que Lázaro, todos nos equivocamos, pero yo no soy periodista, yo no soy comunicadora social. Y todos nos podremos equivocar. Pues ahora Lázaro se ha equivocado. Pero garrafalmente cuando ha dicho que la familia de mamá, papá y nené es antiquísima. Pero, ¿de qué estás hablando? De verdad que yo me quedo, Lázaro es muy joven y yo sé que le está sirviendo la dictadura, pero a mí me gustaría poder hablar con Lázaro y decirle, Lázaro, pero por favor, ¿cómo tú vas a decir que la familia de mamá, papá y nené es algo antiguo? No es antiguo, es extremadamente natural. Es decir, se supone que un hombre y una mujer son los que procrean. Una familia
una pareja gay podrá adoptar un niño, podrá hacer inseminación artificial, pero digamos, no puede uno procrear al otro. Está claro. De hecho, es algo que se ha adoptado y que me parece bien, como se ha adoptado, qué sé yo, como se inventó el avión, como cosas que han sido súper productivas para la sociedad y que no pasa nada. Que un hombre y un hombre pues adopten a un niño, o que incluso uno de ellos por inseminación artificial con una mujer tenga un hijo, o por relación natural con una mujer tenga un hijo. Yo no tengo problema con eso, pero que tú me vengas a decir a estas alturas para apoyar este modelo de familia que el mamá, papá y nené son antiguos, es anticuado, por favor, más cuidado. Luego después viene la otra persona que está hablando, el señor que creo que es jurista o algo parecido, hablarnos de monoparental, heteroparental, esas cosas que, señores, yo sé que los profesionales que estudian tienen un lenguaje, bueno, pues son elocuentes, conocen términos, pero es que en Cuba, ya sabemos, en Cuba es demasiado. Le dan unos nombres a las cosas, se inventan unas historias, terminan un diálogo de este tamaño y cuando terminan, supuestamente están hablando para la población, para todo tipo de gente, es parte de lo que ha pasado en Cuba, que la gente cuando termina de escuchar esto se queda así y dice, ¿qué dijo? Porque yo cuando él me dijo anaparental, monoparental, el monoparental supongo que es un solo padre, pero sería más fácil decir un padre soltero, como decimos en cualquier lugar, pero igual, hay que adornarlo todo, es parte de ese bla, 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 que ocurre en Cuba y políticamente, ¿qué decir? Luego este mismo señor ha dicho, familias cabeza de hombre. Yo entendí, es decir, donde el padre es el que es soltero y educa a los hijos, pero familia cabeza de hombre. Y ustedes saben que yo visualizo, inmediatamente vi una casa con los niños y encima de la casa en el techo como un globo vi la cabeza de un hombre, familia cabeza de hombre, vaya como un minotauro, ¿qué les puedo decir? Luego hablan de los mayores y por eso yo compartí esa foto, después vamos a hablar de los mayores. Habla la psicóloga de la FMC, por favor, y habla de Vilma Espín, qué decir de Vilma Espín, que incluso estuvo en la sierra y todos bajaron con grados de comandante y a ella la dejaron en el corte y costura, en lo de los círculos infantiles, en labores de mujer. Cosa que a mí siempre me pareció una revolución que hablaba del feminismo, que hablaba de la liberación de la mujer, de la importancia de la mujer, y que Raúl Castro fuera a dirigir el ejército y ella a dirigir a un grupo de mujeres que iban a coger clases de corte y costura y mecanografía. ¿Por qué no fue al revés? Raúl Castro probablemente hubiera podido dar clases de mecanografía y ella podría haber sido la que dirigiera el ejército. ¿Por qué no? Si supuestamente era una sociedad que estaba dándole oportunidades a la mujer igual que al hombre. Y de lo que hablan en este modelo de 1975 tan perfecto, que tanta gente quiso imitar en América Latina, donde la mujer tenía labor y edad. Todo es un cuento, señores. Están hablando de un modelo de código de familia del año 1975, donde supuestamente la mujer había alcanzado cosas increíbles a través de ese código, y estábamos viendo y mencionan a las FMC y a Vilma Espín con lo que acabo de mencionar. Luego la psicóloga que nos habla, la familia cubana no es un laboratorio, la familia cubana no es un laboratorio, la familia cubana ha sido utilizada como en un laboratorio, en un laboratorio muy grande, donde han tratado de cambiar desde 1959, se empeñaron en ese laboratorio socialista de cambiar la estructura con la que había crecido, se había desarrollado desde el principio de nuestra historia la familia cubana. ¿Y cómo lo hicieron? De mil maneras. Han procreado una familia prácticamente probeta y de laboratorio. Suena muy fuerte, pero yo lo veo de esa manera. En 1959 comenzaron las diferencias. Comenzó una revolución de igualdad por los pobres, para los pobres, de los pobres, etc. Pero en la vida real cambiaron a la familia cubana. Estaban interesadísimos en cambiar a la sociedad cubana, por supuesto empezando por la familia, que es el núcleo de toda sociedad. En 1959, en el 60, sabemos de los juicios
sumarios. Sabemos cuántas familias se destruyeron por tener a los hombres presos, también a las mujeres presas, por tener a padres asesinados y fusilados. Se rompió la familia cubana, se llenaron las cárceles, se fusiló muchísimo. ¿Cuántas familias cubanas fueron desarmadas, desmembradas por una cuestión política, por una cuestión de partidismo político, por no defender, por no estar de acuerdo con la revolución cubana? Muchas, muchísimas. ¿Cuántas otras tuvieron que abandonar el país precisamente por el peligro de cárcel, por perder su libertad? ¿Cuántos tuvieron que irse y dejar a la madre o al padre o al hermano o salir la esposa, como en el caso de mi tío y mi tía, mis padrinos, que tengo un video que habla de eso, que dice las lágrimas que nunca pagarán? ¿Cómo se destruyó la familia de mis padrinos, mis tíos, porque ella se fue antes con el deseo, la aspiración de salvar a mi primo, que finalmente terminó muy mal porque fue una familia desmembrada, rota en su núcleo? Y mi tío, por ser médico, no pudo salir, se quedó en Cuba, le dio un stroke y se fue en silla de ruedas un montón de años después. Ustedes me van a hablar a mí de la familia cubana como un florero, como la familia perfecta para una foto. Ahí está la canción de Carlos Varela, que una de las que más me gusta, que se llama Foto de Familia. Y precisamente habla de ese diezmo, de esa separación, esa ruptura de la familia cubana, porque unos se quedaron, porque otros se fueron, simplemente por una opinión política, porque una sociedad que estaba desplazando a mucha gente que no quería incorporarse, que no quería caer en ese laboratorio. Así que Humberto y todos los que están allí se han olvidado de hablar de esa parte de la familia cubana. Se han olvidado de hablar cómo ustedes han trabajado en un laboratorio para cambiar a la familia cubana. Los pueblos prisiones del Escambray. ¿Qué vamos a decir de eso? Señores, la lucha del Escambray, que el otro día vieron un video, los bandidos, la casa de bandidos, que eran hombres comunes y corrientes, campesinos, gente que no quiso sumarse, que incluso habían ido a la sierra, como fue el caso de Hugo Matos, y después estuvo en contra de Fidel Castro, que traicionó a la revolución real. Pues, ¿qué fueron los pueblos prisiones? Los pueblos prisiones no fue otra cosa que una limpia del Escambray real de parte de la dictadura cubana, tal y como criticaron alguna vez a Valeriano Weyler cuando en Cuba trató en el tiempo de la colonia de diezmar a los campesinos para poder ganar. Esto fue lo que hicieron. Señores, los pueblos prisiones, que se dice que hay 7 u 8 todavía entre Pinal del Río y Camagüey. Yo conocí Sandino, yo conocí Briones, Montoto, que entonces nos llevaban a la escuela al campo, pero yo no sabía qué cosa era un pueblo prisión, que era un pueblo cautivo, como les llamaba. Pues muy fácil. Todos los alzados del Escambray tuvieron ayuda, muchos de ellos tuvieron ayuda. Primero, eran campesinos, la mayoría. Tuvieron ayuda de otros campesinos que vivían en la zona, tal como la tuvieron los rebeldes en la Sierra Maestra. Fidel Castro tuvo muchísima ayuda de campesinos de la Sierra Maestra y a otros los obligaron, por supuesto, a llevárselos con ellos. Pues los alzados del Escambray fue lo mismo. Muchísimos campesinos que estuvieron de acuerdo con los alzados en contra de Fidel Castro, es decir, la misma historia repetida de otra manera, desde otro ángulo, y ayudaban con comida, con dejarlos descansar la noche, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Fidel Castro y su revolución castrista? Pues limpiar el Escambray de todos estos campesinos. Está documentado que cerca de 3.000 familias fueron desalojadas. De cada 10 bohíos prácticamente, casas de campo que estaban en el área del Escambray, en la zona de conflicto, 8 fueron destruidas, quemadas. ¿Para qué? Para de alguna manera que los campesinos no pudieran ayudar a los alzados. Hay historias de grupos de alzados que eran 800, no llegaban a más, y sin embargo 10.000 militares de la dictadura cubana se desplegaron en esa zona para exterminarlos, sacaron películas, los hicieron lucir como bandidos, que ustedes vieron el otro día, que no es la historia real.
Y a esta gente se llevaron a los hombres, gente que no había estado presa, gente que no tenían razón para meterlos presos, gente que no había hecho nada, solamente porque vivían en el área por el potencial de que pudieran alcanzarle un platico de sopa a un alzado. Le dijeron a los hombres, preséntese en la estación tal y tal y tal en Santa Clara. Preséntese, y yo recuerdo el caso de Siberio, un campesino, que le dijeron, preséntese allí tal día, y cuando llegó le dijeron, ya usted no regresa a su casa. Vamos a mandar a que su familia le traiga algo de ropa y usted se va para Pinar del Río. No pudo volver a su pueblo. Y lo mandaron para Pinar del Río. Estamos hablando en los mismos años en que esta señorita está hablando del Código de Familia Trascendental de 1975. Porque si bien la limpia del Escambray duró hasta el año 60 y pico, hasta el año 69, creo, siguieron muchos años después haciendo esto de desalojar a los campesinos. En los años 70 todavía sacaban familias del Escambray para mandarlo para los pueblos cautivos. Los hombres iban primero a construir sus propias prisiones, porque eran campos de concentración, eran fincas que estaban vacías. Y llegaban allí, tenían que hacer microbrigadas, el edificio 1, el 2 y el 3, y cuando esos edificios estaban, entonces traían al resto de la familia. No solamente los separaron, los sacaron de su pueblo, los distanciaron de otros familiares que vivían en la provincia. Hasta el otro día he oído yo documentales de personas que dicen, lo único que yo quería era volver a mi pueblo, a Santa Clara, a Villa Clara, donde yo tenía mi familia, donde yo nací, donde me crié. Los expatriaron en su propio país. Gente que no pudo volver, que cuando venía un extranjero a Cuba, un presidente, no los dejaban salir de su casa. Que para ir al pueblo de Pinar del Río tenían que pedir permiso, que para volver a visitar a la familia que se había quedado atrás en el pueblo, allá en el Escambray, los dejaban ir cada 3 meses, 5 días, un viaje interminable. Imagínense si es difícil hoy ir de Pinar del Río a Villa Clara, a Santa Clara, al Escambray, ¿cómo era en aquella época? Pues en esos años estaba pasando eso. Se rompieron un montón de familias. Está demostrado que fueron cerca de 3.000 familias. Y me va a venir a mí Humberto y el comunicador social y la psicóloga y el jurista a hablar del Código de Familia del año 75, esa maravilla. Por favor, señores. La religión, ¿qué podemos decir de cómo cambiaron a tantas familias? Le cambiaron la dinámica social a las familias por su religión. Antes de 1959 habían cristianos, católicos, testigos de Jehová, yorubas, y todo el mundo fluía dentro del contexto familiar y del contexto social. Bueno, por poner un ejemplo, los testigos de Jehová, que hay que hablar de ellos, que fueron extremadamente resistentes, que no permitieron que sus hijos juraran bandera, que no permitieron que se pusieran la pañoleta o que dijeran, seremos como el Che. ¿Cómo quedaron siendo apestados dentro de la sociedad? Familias enteras que no pudieron estudiar sus hijos, que eran mal mirados, que eran apestados, que se convirtieron prácticamente en marginales, en parias dentro de su propio país, por religión, también católicos y de todas las religiones. Es decir, esa fue también una probeta, una historia de laboratorio, definitivamente. ¿Cuántas familias separadas? Porque unos se quedaron en Cuba y otros se fueron, pero si dijéramos eso, porque simplemente les dijeron a los que pertenecían a la nomenclatura, a los que eran del CDR, a los que eran del partido, a los que eran de la Unión de Joven Comunista, a los que eran de la FE o los que querían estudiar en la universidad, le dijeron, no puedes escribirte con los gusanos que se fueron. Familias enteras que dejaron de tener comunicación por años, que no permitieron a los exiliados que vivían aquí regresar a su país por 20 años, que interceptaban las cartas, como decía, creo que fue ayer o antier que yo contaba. Me van a hablar a mí de que han sido unificadores, que ustedes han aportado para la familia cubana, con tantos ejemplos que tenemos. Peter Pan, gente que se desesperó y tuvo que sacar a sus hijos de Cuba para que no los adoctrinaran, para que no les quitaran la posibilidad de tener creencias religiosas. Me van a hablar de familias cubanas rotas a través de estos 62 años, familias donde uno delató al otro, donde le daban
donde el gobierno animaba a los cubanos a que se delataran entre sí, porque familia no es solamente, como bien dice Lázaro, mamá, papá y nené, también están los primos, los abuelos, están incluso vecinos que son como familia, y de alguna manera se motivó. ¿Cuántas familias rotas por el hecho de la diversidad en la opinión? Y no se podían ser diversos entonces. Tenía todo el mundo que pensar lo mismo, defender a la revolución, esta es tu casa, Fidel, tan alentados a que delataran al que no pertenecía. Y sí se dio, se dio. ¿Qué puedo decirles? Esta gente habla de familia ahora mismo, económicamente, hablando de la economía. ¿Cuántas posibles actividades de cuentapropista? Una lista con 124 actividades nada más. Y el resto. Y si algún padre o una madre que tienen familia, que podrían alimentar, que podrían proveerle a su familia, a sus hijos, a su núcleo, con el talento que tienen, y ese talento no está aprobado en las 124 medidas, pues tendrá el padre o la madre que trabajar haciendo cualquier cosa, ganando cualquier tontería, porque no puede desarrollarse en eso en donde es bueno. Es decir, que incluso hasta económicamente han cercenado la posibilidad de la familia de crecer, de desarrollarse económicamente, lo cual lleva después a muchas otras cosas. Señores, es una detrás de la otra. Hablarme de los mayores. Por favor, no hay nadie en Cuba que esté más maltratado que los propios mayores. En primer lugar, porque ganan un retiro, pero miserable. Luego, porque no hay una infraestructura real para los mayores. ¿Qué cosa es ir a la esquina, al círculo de los abuelos, a hacer 3 ejercicios por la mañana? ¿Eso verdaderamente es un apoyo a los mayores? El que un mayor que no tiene familia sea llevado a un hospital y esté tirado con las condiciones que hay en los hospitales en Cuba. De hecho, la ruptura ideológica entre los mayores que se quedaron en la época en que creían que iban a construir el socialismo y la juventud de hoy que se ha dado cuenta que no. Cuánta discusión, cuánta discrepancia entre las generaciones, precisamente porque han vivido esta revolución de diferentes maneras. Los engañados, los que han abierto los ojos. ¿Me van a hablar de los mayores? Con la cantidad de mayores que hemos visto nosotros hurgando en los latones de basura para sobrevivir, vendiendo maní, caminando por La Habana Vieja a los turistas. ¿Esta gente va a venir a hablarme a mí del respeto a los mayores? Luego hablan del artículo 33, donde dice que es cubano todo aquel que nace en Cuba o que adquiere la ciudadanía por naturalización. Me parece muy bien, pero 10 artículos después, en el 44, me dicen que el Estado crea las condiciones para garantizar la igualdad de los ciudadanos. ¿Es que nosotros somos iguales? ¿Los exiliados somos bien tratados en Cuba con igualdad como se le trata a los revolucionarios, o es que no somos cubanos? ¿Cuántas veces nos han llamado gusanos, escoria, es cubano, y nosotros no somos parte de la familia cubana? El Código de Familia del 75, precisamente en el año 75, es risible que esta señora diga esto, cuando en el año 75 comienza el auge, estaba en auge ya la guerra de Angola, donde se mandaron a cerca de 40.000 soldados o más, donde tantas familias se rompieron, porque regresaron enfermos, regresaron locos o desorbitados, regresaron muertos, hijos, padres, hermanos, esposos, amigos, vecinos. A mí me van a hablar del Código de Familia del 75, cuando en ese preciso año Fidel Castro estaba apoyando una guerra lejana que nosotros los cubanos no entendíamos. Que me lo explique alguien. ¿De qué manera el código del año 75 era tan maravilloso y tan perfecto? Señores, lo más común
de lo más común que tenemos, la convivencia. Díganme ustedes, de los casos que han podido ustedes experimentar, de esos que conocen, ¿cuántas familias en bronca, en discusión, divididas, segmentadas, fajadas a muerte por el tema de la convivencia? ¿Por qué? Porque no fue hasta el otro día que en Cuba la gente se casaba y no podía comprar una casa. Tenías que comprar una casa ilegalmente, en bolsa negra, pagar tu dinero para que entonces el dueño de la propiedad te apuntara en la libreta, para que tuvieras cierto derecho, porque no era permitido vender casas. ¿Cuántos hijos que crecieron y tenían 30, 40 y 50 años y tuvieron que morirse en casa de los padres? Que por ahí dicen qué lindo, porque los adultos mayores, los padres estaban siendo cuidados por los hijos. Sí, pero cuántas broncas, cuántas discusiones, cuántos cuchillazos, cuántas historias ustedes oyeron de padres con problemas con los yernos, con las nueras, con los nietos, de hijos fajados con los hermanos, hermanos fajados entre sí por una casa, hermanos que le arrancaba la cabeza al otro para ver quién se quedaba con la casa. Gente que dejó a los padres en la calle, a ver que los conocemos, para poder tener ellos una casa, la lucha por tener una casa, porque se murió mamá o se murió papá, quién se lleva el ventilador y quién se lleva la lavadora, el rapiñeo. Señores, todo por la convivencia, porque la gente no podía comprar casa, pero además no habían, porque la Revolución Cubana construyó a la mar, construyó una serie de edificios de muy mala calidad, todas aquellas microbrigadas que la propia gente tenía que construir su casa y donde después mucha gente no quería ir a vivir porque eran en lugares alejados, distantes. La poca posibilidad que ha tenido el cubano de reparar las casas que tenían de antes. Entonces, esta gente me va a hablar a mí de la familia. Esta gente me va a decir que tienen un código maravilloso y me van a hablar de toda la felicidad familiar de Cuba, que tienen un código maravilloso del año 75, que van a hacer uno mejor ahora. Van a concentrar un programa solamente a hablar del hecho de que una familia puede ser no la antiquísima de mamá, papá y nené, que puede ser también papá, papá, mamá, mamá. Me van a hablar de eso y no me van a hablar, que igual estoy perfecta que hablen de eso, pero no van a hablar de todo lo demás, de la necesidad que tiene el país de una reconstrucción familiar, de la necesidad que tenemos los cubanos que vivimos fuera, que viven dentro, los que vivimos distantes, no solamente por la orilla física, sino por la orilla mental, por la orilla ideológica, de unirnos, de entendernos, de volver a ser familia, con todas estas discrepancias que se han creado precisamente por una dictadura. No van a recordar a todas las familias que tuvieron que irse, a los que han perdido hijos y hermanas ahogados en el mar, a los que tienen a la madre y al padre en una misión para poder traer unos dólares, los niños que están creciendo con los abuelos porque la madre es médico o el padre es médico y se han ido a una misión en cualquier país del mundo, lejísimo, por 1 o 2 años, para traer 4 pesos y porque la dictadura los está utilizando y ganando dinero con ellos. Ustedes me van a hablar a mí de familia. Me van a hablar de que la dictadura cubana de verdad piensa en la familia. Laboratorio y bla, bla, bla. Señor, monoparental, peritoparental, anaparental, piripapental. Señores, y la real. La familia cubana sufrida, dolida, separada, distanciada. De esa, ¿cuándo van a hablar? Muchos programas de televisión, mucho tiempo en televisión, muchos comunicadores sociales, muchos psicólogos, muchos juristas, bla, bla, bla. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo. Acompáñenme a compartir los compromisos que tengo y como siempre les digo, vamos a pensar en esto, vamos a hablar de esto, porque siguen en el laboratorio, en la probeta y tratando de confundir. Lázaro, vamos a decirte la frase que no me gusta: despierta que estás en Cuba y si no te has enterado, aprende, te toca, porque luce extremadamente ridículo, extremadamente limitado, extremadamente monotemático, hablando de un tema único. Ya sabemos que es una agenda, que lo tienes en el programa,
pero que desde afuera te estamos mirando y te has perdido la tercera parte de la película. Llegaste a los créditos y te fuiste con la música del final. En la concreta, no tienes la menor idea o no te interesa darte cuenta de lo que ha sufrido la familia cubana. Mis amigos, eso era todo. Como siempre les digo, un beso, los quiero. Encontrar ayuda profesional que facilite la vida cotidiana de nuestros padres y familiares en general es una decisión muy importante y que a veces se nos hace difícil. Professional Home Services es una agencia para el cuidado adulto en la comodidad de su hogar que ha ofrecido servicios certificados de enfermeras registradas, terapistas, asistentes de enfermeras y otros tipos de ayuda en el hogar por más de 20 años. Para preguntas sobre nuestros servicios, por favor llame al 305-827-1211. Estamos aquí para servirte a ti y a los tuyos. 305-827-1211. Professional Home Services. VidaMax, tu salud y mucho más. Nuestros 8 centros médicos en Dade y Broward brindan atención médica primordial, médicos primarios y especialistas, transportación ilimitada, centro de diagnóstico, laboratorios, cobertura dental, terapia física y manejo del dolor, centro de actividades y asistencia social, spa, salón de belleza y mucho más. Llámanos al 786-464-5120. En VidaMax, tú eres nuestra prioridad. 786-464-5120. VidaMax y mucho más.